Hola amigos de YouTube, soy UltraBit37 de ultrabit37.com. En el día de hoy les vengo a explicar sobre el driver inductivo GDT para MOSFETs e IGBTs. Les vengo a explicar la definición y el análisis de esto. Entonces, vamos por ello. GDT, como lo indica sus siglas en inglés, Gate Drive Transformer, que a la vez en español significa transformador de activación de compuerta, son los encargados de activar los transistores MOSFETs e IGBTs en circuitos de lado bajo o lado alto, respectivamente, ya para ofrecer un aislamiento galamánico entre sus etapas de potencia y su etapa lógica. Así evitamos que haya ciertos inconvenientes. Por ejemplo, acá tenemos en simbología un Gate Drive Transformer o GDT. Este está activado a su vez por un driver, pero el driver no requiere tanto esfuerzo a la hora de activar el transformador debido a que no está directamente conectada a la carga. Vemos acá con el puntero láser. Este es el núcleo o más bien el GDT o el transformador de activador de compuerta. Está siendo activado por un driver que es el que conectamos al circuito lógico y separamos galvánicamente lo que es la fuente de la parte de potencia, perdón, con la fuente B bus, y tenemos una activación del lado alto y una activación del lado bajo del circuito. Así pues, como vemos acá, denotamos que estamos ofreciendo un aislamiento galvánico entre la fuente principal y la etapa de potencia con la parte lógica del circuito. Entonces, esa es la utilidad principal de estos transformadores. Ya utilizando, sin utilizar, perdón, el GDT, pues utilizaremos simplemente un driver directamente conectado al MOSFET. Aquí solamente en este circuito que vemos acá lo conectamos únicamente al lado bajo, ya que la fuente de energía está conectada a la carga en CN1 y posteriormente baja hasta el MOSFET que está conectado a tierra. Por lo tanto, pues ahí no veríamos tanto la activación, no veríamos tan necesaria la activación por parte de un transformador GT, pero si es más necesario si utilizamos cargas que nos generen transitorios muy grandes o ruido eléctrico. Entonces, por eso es que utilizamos estos GT. Ya en el lado alto, como ya he mencionado en un video anterior sobre el driver Bootstrap, aquí utilizamos un driver de estos para activar el lado alto y lado bajo en una circuitería medio puente de MOSFETs conformados por Q1 y Q2. Este driver Bootstrap lo que se va a encargar es de activar el lado alto y después el lado bajo del circuito. Así tenemos un aislamiento de etapas de baja tensión y alta tensión, pero no tendríamos un aislamiento efectivo como es el que nos ofrece el GDT, porque por consiguiente podríamos tener inserción de ruido eléctrico o de transitorios a través de de Q1 y Q2 hasta llegar hasta QA, que vemos acá respectivamente aquí QA y Q2 y Q1. Entonces esa es la ventaja que tenemos en utilizar el GDT. El GDT con el transformador de puerta, activador de puerta, podemos tener fuera de un aislamiento galvánico, un aislamiento total del circuito, pues podríamos independizar no solamente las tierras, sino toda la parte lógica. Entonces, sucedería pues en el caso extremo en que se cortocircuitee el MOSFET de activación,
Por lo tanto, el cortocircuito por aislamiento de tierras a través de RC y C1 no podría haber un cortocircuito en la parte lógica. Entonces, por eso es que tenemos un excelente aislamiento de etapas por este transformador. Las ventajas. Una de las ventajas más importantes que tenemos en el driver por GT o transformador activador de compuerta es que como ya lo hemos dicho, posee un aislamiento galvánico efectivo. Pues no solamente aislaríamos las tierras, una de la parte de potencia a la otra de la parte lógica, sino que también evitamos que un cortocircuito que ocurra en la parte de potencia nos afecte directamente la parte lógica del circuito. Por lo tanto, esta es una de sus ventajas. También una de las ventajas más grandes que tiene utilizar este tipo de transformadores es que utilizamos pocos componentes. Únicamente hablaríamos de los componentes para generar la onda cuadrada en la entrada del transformador GT y algunos cuantos componentes que nos haría el filtraje de la señal resultante y la protección contra ruidos y picos de corriente o voltaje en las salidas del transformador GT. Otra de las ventajas que tenemos es que podemos utilizar una cantidad de vanados secundarios de los cuales podemos disponer, ya sea para las necesidades que requiramos en los circuitos. Por ejemplo, en un driver de activación de un puente normal o digámoslo así de un circuito de baja, nada más utilizaríamos uno, pero ya si vamos a utilizar un medio puente tendríamos que utilizar dos secundarios. O ya en el caso de utilizar cuatro secundarios para la activación de un puente completo o puente H. Entonces no habría problema en utilizar este tipo de vanados, ya que se pueden insertar de acuerdo a lo que el transformador nos permita. Otra Otra de las grandes ventajas de utilizar GET es que no hay contraconducción, es decir, que haya una conducción de señal de una señal que esté activando un transistor, ya sea en medio puente, perdón, o puente completo o puente H. No podríamos ver en sí la activación de dos transistores a la misma vez, por lo cual nos causaría un cortocircuito si no fuera así. Pero ya teniendo esta ventaja no podríamos utilizar este tipo de circuitos. Por ejemplo, acá vemos la simbología. Si vamos a alimentar con 1 y 6, podríamos tener una señal de 2 a 5 positiva, mientras que la señal de 3 a 4 sería negativa. Entonces, por eso tenemos una buena protección. Desventajas. Una de las menor desventajas que tienen estos sistemas de GT es que presentan una menor inmunidad al ruido y a los transitorios externos. Pues los transitorios externos son los que nos va a causar inducción directa al transformador si no tenemos un buen aislamiento, ya sea una caja de Gauss o algo parecido, o una buena aterrizada a tierra. Pero este es en realidad uno de los menores casos, pues ya se ha visto que otorgando buenas resistencias y buenos filtros al GDT podemos tener una señal casi pura. Dificultad en su diseño. Si este transformador se diseña de acuerdo a unas especificaciones menos detalladas a las que necesitamos, podemos tener una señal resultante como la que vemos en la gráfica de acá. En esta señal que va hasta su nivel máximo y de un momento a otro cae en forma de una, de una gráfica amortiguada hacia cero. Pero si diseñamos un transformador de la forma correcta, tenemos a la salida una señal cuadrada casi que perfecta. Otra de las
de las desventajas que tenemos en cuanto al diseño de esto es que tenemos un menor rango de frecuencias. Me explico, o sea, me refiero a que este transformador, si se va a diseñar, tiene que resistir un cierto rango de frecuencias menores. A menor sea la frecuencia, mayor va a ser el ruido que va a presentar, o mejor dicho, no tanto el ruido, sino que va a presentar una caída más elevada si no se diseña correctamente. Ya otro de los desventajas que podemos ver es que tiene una circuitería más difícil de diseñar, no en tanto a su físico, sino al driver. Pues si entramos una señal de 0 a 10 voltios, a la salida tendremos una señal de 5 a menos 5 voltios, teniendo pues un transformador de 1 a 1. Driver del transformador. El driver de transformador es el circuito principal que va a ser el activador de este transformador GT. Ya de acuerdo a lo que necesitemos, pues uno más común que es el que estamos graficando aquí en esta gráfica es el que tenemos acá. Ya en mis implementaciones, pues yo he visto que este tipo de circuito nos da una señal parecida a la que tenemos acá. Pues vemos unas ciertas caídas o unas elevaciones o unos rizos muy pronunciados. Pero con el circuito que les voy a mostrar, yo he solventado esto en mis prácticas. Vemos que es el mismo circuito, solamente que colocamos una resistencia R1 y R2 desde la fuente hasta la salida y de la salida hacia tierra. Por lo tanto, vemos una señal más pura. Estas resistencias son del orden de los 700 ohmios a 1500 ohmios, respectivamente. Respetando siempre que sean de igual magnitudes R1 y R2. Ya si tenemos a la salida una señal como esta, una señal más pura, puesto que los transistores Q1 y Q2 van a estar activos siempre. Entonces siempre vamos a tener una señal que no va a presentar ni elevaciones ni picos inesperados. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan visto este vídeo. No olviden comentar sus dudas, darles like si es que de verdad te ha servido de algo. También no duden en compartirlo en sus redes sociales y visitar mi página web donde estaré publicando nuevas entradas al blog. Alguna sugerencia o algún comentario o inquietud que presenten, ya sea para alguna asesoría en un proyecto, también en la parte de contacto en la página web pueden contactarme con un formulario. En fin, bueno, ha sido todo como les vengo a decir y hasta pronto.